Algunos ya me conocen, soy la doctora Eva Quiñones, trabajo en el Hospital 2 de Mayo, estoy en Costetra. Hoy día vamos a hablar sobre lo que es el parto prematuro. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, me interrumpen, no hay problema, o lo dejamos al final de la exposición. Bueno, para empezar, lo que es el parto prematuro, la amenaza de parto prematuro es un problema de salud pública, ¿no? Que en todos los hospitales tenemos el problema de que el inconveniente que tenemos es las UCIs neonatales, ¿no? Por eso hay un montón de muertes, o natimuertos, o muertes muy tempranos por prematurez, por eso, ¿no? Porque no hay una buena, no se le puede dar todo lo necesario a los recién nacidos porque no tenemos, ¿no?, la capacidad para poder afrontar un pequeño, por ejemplo, nacido a las 26 semanas, con 900 gramos, porque no va a tener el soporte necesario, ¿no? No en todos los hospitales, pero en la mayoría sí, ¿no? Es por eso que nos conduce a un alto índice de mortalidad. El parto prematuro corresponde al 7.5 de todos los nacimientos en el Perú, ¿no? Y la prematurez, como les decía, continúa siendo la primera causa de muerte y mortalidad neonatal, de las cuales el 70% corresponde a las muertes natales y el 50% secuelas neurológicas en el recién nacido. Porque si son prematuros muy extremos, van a estar sometidos a estar mucho tiempo en terapia con oxígeno, que les va a producir ceguera, les va a producir sordera, ¿no?, a largo plazo. Secuelas neurológicas, ¿no?, pueden tener parálisis cerebral, ¿no?, dependiendo la edad gestacional que tengan y el peso al nacer, ¿no? El peso que constituye si va a ir bien o no el bebito, ¿no? Si tenemos un prematuro pero está pesando 1200, 1500 gramos, es muy probable que ese bebito vaya bien y que las secuelas neurológicas no sean tantas, ¿no? Entonces, si es que vamos a tener un parto prematuro, por lo menos que tenga más de 34 semanas, ¿no? ¿Qué es lo que se quiere? El parto prematuro espontáneo y la ruptura prematura de membranas son los principales responsables en más o menos el 80% de los nacidos por parto prematuro, ¿no? Como ven acá, en este esquema se ven desde 2005 a 2006 más o menos, ¿no? Se ven las anomalías congénitas constituyen la mayor alta de índice, y la prematurez es en el segundo caso. De ahí vienen las infecciones y la ciencia en lo que es la mortalidad neonatal, ¿ya? Entonces primero tenemos las anomalías congénitas y la segunda viene a ser por prematurez, que esa estadística viene hasta ahora. En cuanto a los partos prematuros, como ya les había dicho, más o menos el 7.5, 10%, ¿no?, de los cuales el 50% va a tener déficit neurológico y el 75% va a ir a muerte perinatal. Para que tengan las definiciones más claras, ya algunos confunden parto prematuro con bajo peso al nacer o restricción de crecimiento intrauterino. Entonces lo vamos a definir, ¿ya? Parto prematuro son los recién nacidos vivos, ¿no?, que se encuentran menos de 37 semanas o 259 días desde el primer inicio de la fecha de última regla o 254 días después de la concepción. El bajo peso al nacer son los recién nacidos que pesan menos de 2500 sin importar la edad gestacional, ¿ya? Hay los de muy bajo peso al nacer, que son los menos de 1500, y los extremadamente bajos al nacer, que son los menos de 1000, ¿ya? Esto es sin importar la edad gestacional. Pueden nacer un bebito con 37 semanas, pero que pesa 1000 gramos, pues estamos ante una restricción de crecimiento severo, ¿no? Eso ya lo constituye también otras causas de muerte perinatal, pero no por prematurez, ¿ya? Los bebés prematuros se van a definir en tres categorías. Los prematuros tardíos, que son los que tienen mejor pronóstico, que son entre las 32 y 37 semanas. Estos, la mayoría sobreviven con atención de soporte, ¿no? La mayoría van a UCI, a veces necesitan que les coloquen surfactante, ¿no? Sobre todo si pasan más de las 34 semanas, la mayoría ya no necesita surfactante, ¿no? Algunos, la mayoría. Los muy prematuros, de 28 a 32 semanas, son los que sí requieren de todas maneras atención más, apoyo adicional, ¿no? La mayoría sobrevive sí, pero pueden tener secuelas. Los extremadamente prematuros, que son los de menos de 28 semanas, ¿no?, esos recién nacidos van a requerir una atención más intensiva y costosa, ¿no? Y pocas veces, a veces no sobreviven. En países desarrollados, que tienen mucha más tecnología
nosotros, ¿no? Estos bebitos tienen hasta el 90% de posibilidad de sobrevivir, ¿no? Pero con discapacidades físicas, neurológicas y de aprendizaje. En los países de bajo ingreso, como el nuestro, solamente vive el 10%. Como ven acá, mientras más edad gestacional tengan, más va a tener más sobrevida, ¿no? Van a tener menos síndrome de sistema respiratorio, menos causas de hemorragia intraventricular, sepsis, enterocolitis microtizante, ¿no? Y que vivan sin una anomalía neurológica, ¿no? Más o menos, si tienen más de 34 semanas, es el 97%, ¿no? Mientras menos semanas tengan, van a tener mucho más, ¿no? El 40% que van a sobrevivir, el 70% de todas maneras va a ser sistema respiratorio, van a tener hemorragia ventricular, ¿no? Sepsis, enterocolitis microtizante, ¿no? Y 25% de todas maneras van a tener secuelas, ¿ya? En cuanto a la mortalidad, se ve que va a disminuir a partir de las 32 semanas, ¿no? Tanto lo que es enterocolitis microtizante, síndrome de Angelina y la hemorragia intraventricular, ¿ya? ¿Cuáles son los factores de riesgos? Varios, ¿no? Dentro de los cuales tenemos los factores maternos, los que tienen que ver con las partes fetales, ¿no? Y de la placenta, ¿ya? Dentro de los factores maternos tenemos el bajo nivel socioeconómico, ¿no? Una paciente que no está bien nutrida, no va, de repente no ha terminado la secundaria, no va a acceder a servicios de salud, no va a ir a con sus controles prenatales, ¿no? Que sea menor de 15 años, que sea fumadora, más de 10 cigarrillos al día, ¿no? El peso grávido menor de 40 kilos, menor de 4 controles prenatales, o sea, sin controles prenatales, o se controla tardíamente y no se ha podido diagnosticar de repente es una vaginosis bacteriana, que es lo que nos va a condicionar a la ruptura prematura de membranas y con ello a un parto prematuro, ¿ya? El analfabetismo, como les decía, la drogadicción, sobre todo la cocaína, nos produce desprendimiento prematuro de placenta, entonces puede conllevar un parto prematuro. El estrés psicosocial, violencia familiar y el alcoholismo. Otras causas maternas vendrían a ser las infecciones, dentro de las cuales podrían ser las infecciones. Una gestante puede tener enfermedad periinflamatoria, ¿no? Sobre todo en el primer trimestre, que nos va a conllevar a que tenga infecciones recurrentes durante el embarazo y que tenga partos prematuros, ¿no? Infecciones de transmisión sexual y las infecciones intraamnióticas. Todo ello se produce por la vaginosis bacteriana, ¿no? La vaginosis bacteriana es la principal causa de ruptura prematura de membranas y de parto prematuro. Las infecciones del tracto urinario también, ¿no? La principal bacteria es la Escherichia coli, ¿no? Y que nos va a conllevar, si no es a una bacteriuria sintomática, a una pielonefritis, ¿no? La paciente va a tener que estar hospitalizada con antibióticos y a sepsis por infección urinaria. El TORCH también, ¿no? Y la sepsis en general. Otros factores maternos vendrían a ser las anomalías uterocervicales, ¿no? Una paciente que ha sido sometida a legrados uterinos previos, ¿no? Que tengan incompetencia ísmica o que tengan malformaciones uterinas, por ejemplo, que tengan útero doble, el útero didelfo, útero tabicado, ¿no? Ya sea tabique parcial, tabique total, ¿no? O que tenga un solo lado del útero, como en este caso. Te va a condicionar a que el útero no crezca lo suficiente, ¿no? Y va a provocar las contracciones antes de las 34 semanas. Patologías que pueden producir hipoxia, una paciente que es cardiópata, ¿no? Que tenga asma o está sometida a hipoxia crónica, alteraciones hematológicas, la diabetes, ¿no? Y la hipertensión crónica. Otros factores son los abortos repetidos, ¿no? Si han tenido antecedentes de parto prematuro previo, exceso de actividad sexual. ¿Por qué? Porque se ha visto que el semen puede hacer que aumenten las prostaglandinas, ¿no? A nivel cervical, y las prostaglandinas va a hacer que comiencen las contracciones uterinas, ¿no? Ablanda el cervix y comienza a dilatar. La fidelidad de la pareja incierta, ¿por qué? Porque te puede producir infecciones vaginales, ¿no? Vaginosis bacteriana y con ello ruptura prematura de membranas. Cambio de pareja en los últimos 12 meses por lo mismo, infecciones de transmisión sexual, ¿no? Y causas iatrogénicas, pues, cuando usan, de repente se colocan
cuando tienen actividad sexual a veces utilizan su juguete sexual y eso también te puede producir, ¿no?, parto prematuro. En cuanto a las causas fetales, los factores de riesgo fetales vendrían a ser el embarazo múltiple, ¿no? Todo paciente con embarazo múltiple que tenga subdistensión del útero va a producir que aparezcan contracciones antes de las 37 semanas, ¿no? Se ha visto que no todos los embarazos gemelares o dobles, que es la mayoría que tenemos, muy pocos son triples, que son por inseminación intrauterina, o por terapia ya de reproducción asistida. El embarazo doble, la mayoría de veces no llega ni a las 38 semanas, ¿no? Lo que han visto, lo que están rotando en el hospital, nosotros los esperamos a las 37 semanas y media, ¿no?, antes que comience el trabajo de parto, si es que no tiene condiciones para parto normal. Que tengan malformaciones congénitas, ¿no?, que tengan, por ejemplo, una estenosis duodenal o una estenosis esofágica que te va a condicionar polidramnios, y el polidramnios por sobredistensión uterina pues va a hacer que comiencen las contracciones de nuevo, ¿no? O que tengan problemas de tubo neural que también te producen polidramnios, o sea, todas las causas que produzcan sobredistensión uterina. La restricción del crecimiento intrauterino también es una condicionante, ¿no?, para parto prematuro. Estamos controlando una gestante, tiene riesgo de una preeclampsia severa, ¿no? Se le controla todo el embarazo y se encuentra a las 32, 33 semanas que no tiene líquido, ¿no?, que el Doppler está, que el percentil del crecimiento del bebito está menor del 10%, ¿no?, y el Doppler está alterado. ¿Qué hacemos en ese caso? No vamos a esperar, porque el bebito se puede morir. Entonces tenemos que operarlo prematuro, ¿no? Y obviamente los óbitos fetales. Pero en este caso ya pues no va a condicionar, ya murió el bebé. En lo que son factores placentarios, ¿no?, pueden ser factores de implantación, la placenta previa o el desprendimiento prematuro de la placenta. Morfológicas, las placentas circunvalatas, ¿no?, los hemangiomas como los corangiomas, que van a producir polidramnios, entonces que va a condicionar sobre distensión del útero y por ende parto prematuro. La inserción marginal del cordón o inserción velamentosa, que te va a producir la vasa previa, y también te puede producir hemorragia en los primeros, antes de llegar a término y condicionar el parto prematuro, ¿ya? Las infuncionales, por ejemplo, la hipertensión y los infartos placentarios. Acá hay un resumen, más o menos para que lo tengan, en lo cual en las causas maternas tenemos las enfermedades sistémicas. Todo lo que afecta a la mamá va a afectar el embarazo. Patologías abdominales no obstétricas graves, por ejemplo, si le han operado a una paciente de una apendicitis aguda, eso va a condicionar a que irrite el útero y por ende que tenga parto prematuro, o que tenga de repente una leucocitis aguda y sea operada de emergencia a las 27 semanas, también te condiciona un parto prematuro. El abuso de drogas, como les decía, sobre todo la cocaína. La eclampsia, la preeclampsia, ¿no?, como ustedes ya conocen, las enfermedades hipertensivas del embarazo, pueden condicionar a que los bebitos no lleguen a término. Y obviamente los traumatismos. En lo que son las causas uterinas, malformaciones, todo lo que conduzca a sobredistinción aguda del útero, ¿no?, miomas, las infecciones residuales y actividad uterina idiopática, ¿no?, que no tiene una causa aparente. En lo que son las causas placentarias, desprendimiento prematuro de placenta previa, los corangiomas, que son los tumores que le estaba comentando, que producen polidramnios, y el sangrado por placenta previa. En lo que es el líquido amniótico, el polidramnios, ¿no?, o que tenga ruptura prematura de membranas antes de las 37 semanas, te va a condicionar a que, generalmente cuando se rompen las membranas, más o menos a las 6 a 8 horas después de la que se pierde el líquido, comienza el trabajo de parto espontáneo, que es lo que nosotros queremos entender si el feto está muy prematuro y no recibe maduración pulmonar, ¿no? Y también te va a condicionar la coronaritis, ¿no? Si está mucho tiempo con ruptura prematura de membranas y ya lleva coronaritis, el bebito tiene que nacer, ya no lo podemos embolizar. Infecciones intramnióticas subclínicas como la coronaritis y la coronaritis clínica, ¿ya? Malformaciones fetales. En las causas fetales, lo que son las malformaciones que hemos comentado, las gestaciones múltiples, el hidrox fetal, que puede ser por inmunización RH, ¿no?, que es una de las principales causas de hidrox fetal, la restricción de crecimiento intrauterino con sufrimiento fetal, ya sea agudo o crónico, y las muertes fetales.
En lo que son las causas cervicales, las incompetencias cervicales, las infecciones cervicales, sobre todo por vaginosis bacteriana, que va a condicionar a que aumente las prostaglandinas en el cervix, ¿no? Y produzca ruptura prematura de membranas. Y las vaginitis agudas, que ya hemos comentado. ¿Ya? Acá hay una pregunta, así que no se duerma. En lo que es la fisiopatología, todo lo que son infecciones, ¿ya? Todo lo que son infecciones, causas que aumenten la sobreextensión del útero, inflamación de la vesícula, del amnios, van a producir que se produzcan las cetoxinas, por ejemplo la interleuquina 1 y el factor de necrosis tumoral, alfa. ¿Ya? Esto va a hacer que aumente las prostaglandinas. Al aumentar las prostaglandinas, ¿qué va a producir? Contracciones uterinas, ¿no? Que se modifique el cervix y se produzca modificaciones cervicales. Va a aumentar lo que son las proteasas y las colagenasas, que van a degradar la matriz, ¿no? Aumentando las elastasas y van a modificar el útero. Por otro lado, estas interleuquinas van a aumentar la interleuquina 8, que van a reclutar los polimorfos nucleares y van a decir, me está produciendo infección, tengo que ¿cómo se llama?, atacar esto. Se va y comienza a dilatar el cuello, modifica cervical, se rompen las membranas, parto prematuro. ¿Ya? Sobre todo el aumento de las prostaglandinas, que van a producir aumento de los leucotrienos y de la endotelina y van a comenzar las contracciones uterinas. ¿Ya? O sea, todo lo que produzca una inflamación va a producir contracciones. El estrés de la gestante y del feto también nos va a condicionar de que el feto produzca a nivel de la suprarrenal hormonas, ¿no? Suprarrenales y en el hipotálamo. Va a aumentar la hormona liberadora de corticotropina y esta va a aumentar la interleuquina 6, que va a producir aumento de las prostaglandinas, ¿no? A nivel de, va a disminuir en la sangre materna, o sea, del útero, va a producir una isquemia placentaria y esto va a producir aumento de las prostaglandinas por otro lado. ¿Ya? Entonces, todo lo que produzca estrés en la mamá y en el feto va a producir aumento de prostaglandinas y por ende parto prematuro. En lo que es el diagnóstico, bueno, básicamente es clínico, ¿no? Tenemos una gestante menos de 37 semanas que comienza con dolor, a veces pueden sangrar o no, va a haber dolor lumbar, hay presión pélvica, flujo vaginal aumentado y puede haber o no sangrado, ¿no? Entonces, siempre que hay amenaza de parto prematuro, hay que buscar la causa, ¿no? Las principales causas son vaginosis bacteriana e infecciones de tracto urinario. Entonces, tenemos que ir a hacer exámenes para eso. Otros síntomas y signos definitivos son la actividad uterina regular, acompañada ya de modificaciones cervicales, como borramiento y dilatación de cervix, ¿no? Y acá viene lo que es la definición, ¿no? Amenaza viene a ser las contracciones uterinas que no pasan de 4 en 10 minutos y que no van a modificar el cervix mucho, ¿no? Amenaza se llama cuando la dilatación puede llegar hasta 3 centímetros y no borra mayor del 80%, ¿ya? Eso es amenaza. Una vez que ya comienza trabajo de parto verdadero, es cuando la dilatación llega a mayor de 3, es decir, 4 centímetros. El trabajo de parto en sí es cuando ya está dilatado 4 centímetros y la incorporación es mayor del 80%. Cuando ya está en trabajo de parto prematuro, ya no podemos hacer nada. Por más que le demos todo lo que le demos, no va a parar, ¿no? Entonces tenemos que ver la vía de parto. Si es un prematuro muy extremo y que va a producir el parto, una hemorragia intraventricular por el parto vaginal, la sacamos por arriba. 28 semanas hasta las 32 semanas. De 32 hasta las 30, a mayor puede dar parto vaginal. ¿Ya? Entonces, acuérdense de esto porque esto es para el examen. En cuanto a la evaluación, ¿ya? Para poder ver si va a haber o no parto prematuro, tenemos un montón de hipótesis, ¿no? Podemos medir la longitud cervical, podemos medir la fibroleptina, podemos medir el estriol en saliva, ¿no? Lo que nada ha llegado a ser concluente, porque por ejemplo, si yo encuentro una longitud cervical corta en una gestante de 36 semanas, obviamente la voy a encontrar corta porque está casi al término, ¿no? Entonces eso no me va a indicar que va a tener parto prematuro muy ahorita, ¿no? En unos días. Entonces nada, ningún examen auxiliar nos va a indicar, más que todo es la clínica, ¿ya? Podemos juntar varios, ¿no? Se ha visto que si la longitud cervical está corta, ¿no? Si medimos la fibronectina, ¿no? Nos puede ayudar esas dos
como para predecir un parto prematuro, ¿ya? En lo cuanto a la medida de la longitud cervical, esta es normal, ¿no? Es una medida, tenemos que ver todo el canal cervical, ¿no? Que se ve acá, y acá los orificios están cerrados, interno y externo cerrados. Esa es la longitud cervical. Acá se ve, ¿no? En esta figura, que la longitud está media corta, ¿no? ¿Ven? Como una U. Entonces se mide acá, el orificio cervical está el interno está abierto, ¿no? Y ya va a querer abrir el externo. Y está más corto, ¿no? Eso es lo que se mide. Vamos a verlo ahora. En el otro lado. Owen y colaboradores, ¿no? Hicieron una relación inversa entre lo que es la longitud cervical y el parto prematuro, ¿no? Con un valor predictivo que es bajo en la población general, pero alto en las poblaciones de riesgo. Por ejemplo, si teníamos una paciente con antecedente de parto prematuro y medimos una longitud cervical corta, eso nos puede dar un índice de que puede tener otro parto prematuro, ¿no? O un embarazo gemelar, que son las poblaciones de riesgo. Evaluando inicialmente entre las 16 y 19 semanas, una longitud cervical menor de 25 nos puede predecir un parto prematuro con un riesgo relativo de más o menos 3, ¿ya? Y haciendo evaluaciones seriadas mayor de 23 semanas y encontrando una longitud cervical menor de 25, nos puede predecir un parto hasta en un segundo riesgo relativo de más o menos 4.5, ¿ya? Esto de acá son las diferentes formas en que se va modificando el cuello conforme va dilatando, ¿no? Esto es normal, ¿no? Los dos orificios están cerrados, luego se va a producir la I, ¿no? Como ven acá, es que el orificio cervical interno está abierto, ¿no? Luego se va a producir la B, está mucho más abierto, el tunneling, y ya solamente nos queda esto nada más de lo que está cerrado, y eso lo vamos a medir por ecografía. Y lo último que ya se produce es la U. Cuando está mucho más delgado, ¿no? Casi no tiene ni un centímetro, y ya casi el orificio cervical externo está abierto. Cuando ya llegamos a esto sí es un parto prematuro inminente. Como les comentaba, teníamos también otras medidas que podemos hacer para predecir un parto prematuro. Uno de ellos es la fibronectina fetal. Esta es una proteína que está adhesiva a las membranas fetales y que se puede medir en suero materno, ¿ya? Generalmente esta de acá no debe estar presente dentro de entre las 20 y 37 semanas. Lo podemos encontrar presente en menores de 20 semanas, hasta un 10% hasta las 24 semanas. Si lo encontramos presente, ¿qué quiere decir? Que hay un alto porcentaje de que tenga vaginosis bacteriana, y esto nos va a condicionar a un parto prematuro posterior, ¿ya? Esta es una prueba directa de que hay una injuria o una inflamación por infección, generalmente por vaginosis bacteriana. Como ven acá, en esta figura, menor de 20 semanas va a estar aumentado, y ya cerca al parto va a estar aumentado, ¿no? Mayor de 37 semanas. Pero en este lapso, entre 20 y 36 semanas y 6 días, no debería estar presente. Se hizo un estudio, ¿no? Dosando la fibronectina entre las 22, 24, 26 y 28 semanas, y esta nos condujo a una sensibilidad de un parto prematuro menor de 34 semanas de un 61%, con una especificidad de 84%, ¿ya? Antes de los 7 días, más o menos una sensibilidad del 89% y una especificidad del 86%. Tiene un excelente valor predictivo negativo y es tranquilizador dentro de los 15 días. Descarta el parto prematuro en pacientes que son sintomáticas, es decir, pacientes que vienen a la emergencia con amenaza de parto prematuro. Dosamos esto, ¿no? Y vemos que está negativo, nos quedamos tranquilos. Y evita tratamientos innecesarios. Lo malo es que es muy caro, y acá en Perú no se hace, ¿no? Y es por eso que, ¿cómo se llama? No es muy aplicable acá. Valores positivos son mayores de 50 nanogramos por mililitro, ¿ya? Se toma la muestra con un aplicador como si fuera un Papa Nicolau del orificio cervical externo y se mide por medio de ELISA, ¿ya? El estriol en saliva, ¿no? El estriol sérico materno es un indicador de actividad adrenal fetal y sus niveles van a aumentar cuando ya va a llegar a término.
un aumento importante precede más o menos unas 3 a 4 semanas de que se va a producir el parto, ¿no? Y esto se va a correlacionar con los niveles séricos. Más o menos, si encontramos un estriol mayor de 2 nanogramos, nos predijo más o menos que el parto va a ser menos de 37 semanas con un P significativo, ¿no? Si la repetición del test a la semana de nuevo encontramos estriol mayor de 2, tenía un ritmo relativo que incrementaba hasta un 6.86%. ¿No? 2 test consecutivos se asociaron a un parto prematuro en 2.3 semanas, más o menos. Lo malo es que acá tampoco no lo hacemos. Y si hay, está caro, ¿no? En los hospitales, por lo menos en INSA, no hay esta ayuda. Tenemos un índice que nos puede ayudar si la paciente vamos a poderlo tocalizar o no se va a poder tocalizar, ¿no? Y dependiendo el puntaje que nos salga, vamos a ver qué tipo de tocolítico hay que darle. Es una clasificación que va entre 0 y 24 puntos, ¿no? Y evalúa más o menos y evalúa el pronóstico, ¿no? 10 o menos van a obtener éxito con los tocolíticos y el 80-85% van a llegar a término con tocolíticos. ¿Qué vamos a medir? Es igual casi los parámetros del Bishop, ¿no? Pero aumenta la longitud cervical, que va a llevar de 0 a 3, dependiendo si es más largo, si hay dilatación o no de los orificios cervical interno y externo, la posición del cervix, la consistencia, la altura de presentación de la cabeza, la frecuencia de las contracciones uterinas y la intensidad de estas, ¿ya? El grado 1, cuando tenemos de 1 a 4 puntos, ¿qué vamos a hacer? Reposo, ¿no? Estamos ante una amenaza. Le damos reposo, le hidratamos y de repente le podemos dar tocolíticos biorales, ¿no? ¿Cuál utilizamos nosotros en emergencia? El Rilteripina, que es el que nos va bien. Damos bioral y con eso le dejamos cada 4 horas a la paciente y va bien. Los que tienen grado 2 son los que tienen de 5 a 10 puntos. Ahí le tenemos que dar autoinhibición parenteral. Lo que utilizamos acá en Perú, lo que tenemos es la isosuprina, que es el famoso dilato, que también tiene sus complicaciones que vamos a ver más adelante. Y los que tienen ya grado 3, que son mayor de 10 puntos o que tienen ruptura prematura de membranas, ningún tratamiento nos va a decir que el parto va a llegar a término, ¿no? Lo que tenemos que hacer es, si tienen, por ejemplo, menos de 34 semanas, tratar de darle maduración pulmonar, ¿no? O que reciba maduración pulmonar para poder programarle con una cesárea electiva. Las intervenciones para prevenir el parto prematuro es la educación, ¿no? A las mujeres que tienen riesgo, sobre todo los signos y síntomas de trabajo de parto, que tengan una asistencia social y mejorada la necesidad de cuidados prenatales, porque si tienen incompetencia cervical, que es una de las causas de parto prematuro, hacerle un cerclaje que se hace antes de las 18 semanas. Si han visto en el hospital, los que están rotando, que hemos tenido una paciente que ha tenido una incompetencia cervical, pero lamentablemente el cerclaje no fue bien y al final terminó en un aborto, ¿no? Medicaciones profilácticas, en el caso de que, por ejemplo, tengan una infección o una vaginosis bacteriana, darle su repetido tratamiento, y el reposo y la modificación de la actividad física. El tratamiento es objetivo, ¿no? ¿Qué queremos encontrar? La paciente el feto está prematuro, tenemos ruptura o no de membranas, hay infecciones, qué tipo de infecciones tiene, infección urinaria, infección vaginal, tenemos que ir a tratar la causa. En la gestante no tiene contracciones por las puras. Siempre hay una causa que va a provocar la amenaza de parto prematuro, ¿no? Entonces tenemos que ir directo a tratar lo que está provocando eso. ¿Qué tenemos que hacer? Inhibir la actividad uterina. ¿Qué hacemos? Utilizamos tocolíticos. Tratar la etiología, como les había dicho, rápida y agresivamente, y lograr que el feto llegue por lo menos a madurez pulmonar, ya sea esperando o con los tocolíticos hasta que llegue a término, pasando las 24 semanas, o utilizando corticoides. En lo que es el manejo de la amenaza del parto prematuro, como les había dicho y algunos que han llegado tarde, la amenaza del parto prematuro solamente no hay modificaciones cervicales hasta mayor de 3 centímetros, ¿no? Y el borramiento es menos del 80%. Si tenemos más de 3 centímetros de dilatación, ya es trabajo de parto. Y hagamos lo que hagamos, igual va a ir el parto.
Entonces, mientras estemos en amenaza, podemos actuar todavía. ¿Qué hacemos? Obviamente la paciente se queda hospitalizada, reposo absoluto en cama, hay que hidratar a la paciente y hay que utilizar tocolíticos. Ahorita vamos a ver cuáles tenemos. Damos maduración pulmonar y pedimos los exámenes, porque tenemos que ver qué es lo que nos está provocando la amenaza de parto prematuro, ¿no? La mayoría de veces es por vaginosis bacteriana, ¿no? Entonces tenemos que dar tratamiento para eso. Y infecciones del tracto urinario. Si es en cuanto a infecciones, pero si es parto prematuro, ruptura prematura de membranas, tenemos que dar antibióticos. Lo que tenemos que ver es el bienestar tanto de la mamá como del bebé, ¿ya? El reposo en cama, se ha visto que el reposo hospitalario o ambulatorio no es útil por sí solo. El reposo por más de 3 días también nos aumenta el riesgo de trombolisis venosa, ¿no? Y se asocia, si la asociamos a hidratación, en algunos casos también podemos utilizar sedación. En algunos pacientes va a ir mejor, ¿ya? El uso de hidratación para controlar la actividad uterina está basada en que va a aumentar. ¿Qué va a hacer? Si hidratamos rápidamente, vamos a bloquear la hormona antidiurética y con ello las prostaglandinas, ¿no es cierto? Y las prostaglandinas que no van a producir en el cuello modificaciones cervicales y contracciones uterinas y por lo el parto, ¿no es cierto? Entonces, no le damos hidratación por las puras a las pacientes, ¿no? Ustedes ven a la emergencia y dicen, hidratan a la paciente. ¿Por qué la estamos hidratando? Por esto, ¿no? Porque vamos a bloquear la hormona de la antidiurética. Y con ello también vamos a bloquear ¿cómo se llama? La hormona de la oxitocina. Y vamos a disminuir el parto, ¿no? En cuanto a los tocolíticos, tenemos un montón, dentro de los cuales utilizamos los receptores beta-adrenérgicos agonistas, el sulfato de magnesio, que no solamente lo utilizamos para preeclampsia, también lo podemos utilizar como tocolítico, los inhibidores de las prostaglandinas, los bloqueadores de canales de calcio, los análogos de la oxitocina, algunos donadores de óxido nítrico y el alcohol a veces también te puede producir que se inhiban las contracciones, ¿no? ¿Cuáles son las contraindicaciones absolutas y relativas para el uso de tocolíticos? Absolutas, que la paciente tenga preeclampsia severa. Si la paciente está con preeclampsia severa, no le voy a poner tocolíticos. Lo que tengo que hacer es terminar el embarazo, porque la paciente va a ir mal, ¿no? Se va a ir eclampsia, va a ir a síndrome de Gel y al final los dos se nos van a morir. Un DPP, ¿no? Que sea grave, un desprendimiento prematuro de placenta, obviamente si está con desprendimiento prematuro de placenta, no le voy a tocolizar a la paciente. Ahí tengo que entrar, hacer una cesárea de emergencia. Una hemorragia grave por cualquier causa, si no sabemos la causa de una hemorragia y el feto todavía está activo y no podemos parar la hemorragia, hay que entrar a operar, no se puede tocolizar. Coronionitis es una indicación absoluta, ¿no? Si tenemos ya, ¿cuáles son los signos de coronionitis? Ya hemos visto en algunos ya les he explicado lo que está notando por lo menos en el 2 de mayo. Si tenemos una ruptura prematura de membranas, ¿no? Muy prolongada, ¿cuáles son los signos? Taquicardia materna, va a haber taquicardia fetal, va a haber líquido amniótico maloliente, ¿no? Y dolor uterino. Si tiene todo eso, y obviamente en el laboratorio vamos a encontrar leucocitosis con dirección izquierda. Si está así la paciente ya al borde de la sepsis, no la voy a tocolizar, voy a aumentar más, que la paciente vaya peor, ¿no? Entonces, ahí en ese caso se termina la gestación. Si está vómito fetal, ya no nos sirven los tocolíticos. Si para lo que queríamos es para que no se produzca parto prematuro y no haya muerte por inmadurez, pero si está vómito fetal, ya no tiene sentido. Anomalías fetales que son incompatibles con la vida, ¿no? Que hemos tenido síndrome de Donner-Walker, ¿no? O que tengan de repente unas malformaciones extremas, ¿no? O la prosencefalia, o que tengan defectos del tubo neural muy severos, que no tengan ya ni siquiera muy poco de masa cerebral, que sabemos que el bebito ni bien nace, va a ir de repente 1, 2, 3 días va mal, se habla con la paciente, algunas veces, si es que está todavía menos de las 24 semanas, se puede hacer un aborto inducido terapéutico con consentimiento de la familia, ¿no? Explicándole que es una enfermedad que tiene unas malformaciones incompatibles con la vida, o sea que igual nace o no nace, igual que la anencefalia, ¿no? Va a fallecer el bebito, entonces ¿para qué someter a la paciente a tocólisis en este caso? Los RCIU severos, ¿no? O graves, como les había comentado, ¿cuál es la principal causa de restricción de crecimiento intrauterino? Las preeclampsias, ¿no? Las enfermedades hipertensivas del embarazo. Entonces, si tiene un RCIU severo, ya no tiene líquido el bebito, el Doppler está alterado completamente, no lo voy a tocolizar porque ese bebito se me va a morir. Entonces, lo que tengo que hacer es sacar.
estudios de maduración pulmonar que tengan positivos, es decir, que la paciente ha estado de repente hospitalizada hace una semana por amenaza de parto prematuro y que ya recibió maduración pulmonar, no tiene sentido tocolizarla para maduración pulmonar porque ya está maduro ese momento, ¿no? Y el mismo estrés de la madre va a producir que se produzca, que se madure el bebito, entonces ya no tiene sentido tocolizarla. Y obviamente problemas cardíacos maternos, ¿no? Relativas, hipertensión crónica o un desprendimiento prematuro leve, que obviamente no lo vamos a tocolizar, es contención relativa, placentas previas que estén estables, que tengan cardiopatías maternas, el hipertiroidismo, ¿por qué? Porque la misma enfermedad del hipertiroidismo no puede producir una tormenta tiroidea utilizando los tocolíticos. Diabetes mellitus no controlada, sufrimiento fetal, si el bebito está en sufrimiento fetal no lo voy a tocolizar porque se va a morir ese bebito. Anomalías fetales, como ya les había comentado, un RCIU leve, que todavía de repente puede esperar unos días, un par de días más, termina maduración pulmonar y ya lo operamos, ¿no? O que el cuello esté con 4 centímetros o más de dilatación. En cuanto a los vitamiméticos, lo que tenemos y lo que utilizamos y lo que hay acá, tenemos la retrodrina y la isosuprina, ¿no? Que utilizamos en vía endovenosa. El salbutamol también lo podemos utilizar como tocolítico, no solamente nos sirve en casos de asma, ¿ya? Esos van a actuar directamente en el músculo uterino, reduciendo los niveles de calcio intracelular y por ende disminuye la sensibilidad de la contracción de actinomiocina y disminuye el AMP cíclico. La retrodrina, que es lo que tenemos acá en Perú, lo utilizamos en vía endovenosa, lo tenemos que actúa más o menos entre 20 a 30 minutos y se puede prolongar hasta las 48 horas, no más, ¿no? No se puede utilizar más de 48 horas. Ponemos 5 ampollas, ¿no? Que son de 50 miligramos, más o menos 250 miligramos, en un frasco de dextrosa al 5% y vamos a comenzar la inducción. Así igualito como hacemos para inducir el parto, utilizamos oxitocina, igualito se usa la retrodrina, ¿no? Goteo, 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 goteo. Y se va a aumentar, si lo utilizamos con Volutrol vamos a tener una mejor cantidad de lo que le estamos poniendo, ¿ya? Más o menos vamos a aumentar 50 microgramos minuto cada 20 minutos hasta que cesen las contracciones, ¿ya? Podemos utilizar hasta 350 microgramos y luego vamos a ir disminuyendo la dosis hasta más o menos prolongado 12 horas. Podemos mantener 12, y luego de las 12 horas vamos a comenzar terapia vía oral, ¿ya? El antídoto para esto son los beta-bloqueantes, como tenemos el propanol, y tenemos que mantener una frecuencia cardíaca menor de 120. ¿Cuáles son los efectos no deseados? Y por eso no lo utilizamos a esta droga, igual que la isosuprina, es porque va a producir taquicardia, ¿no? Taquicardia materna, va a producir taquicardia fetal, va a haber excitabilidad y vamos a tener una depresión de la onda de Cetel, hay relajamiento intensivo del ilio, puede haber hiperglicemia, hipocalemia, aumento del consumo de oxígeno, ansiedad, dolor precordial, cetoacidosis, la paciente va a estar nauseosa, con náuseas, vómitos, va a tener temblores y va a haber edema pulmonar, ¿ya? Como ven, son más los efectos no deseados, por eso no lo utilizamos, ¿no? Lo utilizamos en casos demasiado extremos, ¿no? Si el tratamiento vía oral no va bien, entonces ya utilizamos esto en último caso. ¿Quién utiliza más? La maternidad. Ellos tienen un ambiente de tocólisis, donde lo que utilizan en primera opción es la isosuprina, que es el famoso dilato. Pero ellos tienen máquinas, están monitorizando a la paciente, ¿no? Tienen monitores para cada paciente. Entonces es por eso que lo utilizan, ¿no? Tienen un ambiente adecuado para eso. ¿Cuáles son las indicaciones? Las contraindicaciones, las arritmias, ¿no? Maternas, las cardiopatías que son descompensadas, porque obviamente van a aumentar más la contractilidad del miocardio, la tirotoxicosis, como les había comentado, y la hipertensión pulmonar, la hipertensión arterial no controlada y el cumplimiento prematuro del placenta, ¿no? Otro medicamento que utilizamos son los inhibidores de las prostaglandinas. Dentro de ellos tenemos a los AINES. De los AINES utilizamos la indometacina, que se utiliza de 50 a 100 miligramos en dosis carga y luego lo vamos a poner entre 25 a 50 microgramos cada 6 horas, máximo 48 horas. No se usa más. Y se utiliza en gestaciones mayor de 32 semanas. ¿Por qué?
porque los AINES que nos van a producir que haya resistencia al ducto arterioso, ¿no? Entonces no se puede utilizar en lesiones muy pequeñas. Está contraindicada cuando tienen enfermedad renal, úlcera péptica, porque obviamente si tenemos la indometacina no va a producir lesiones gastrointestinales, va a producir a veces hemorragia digestiva, ¿no? Trastornos de coagulación y asma que son sensibles a los AINES. Se ha comparado la indometacina con el sulindac y se ha visto que los efectos adversos del sulindac son menores que la indometacina. Es por eso que a veces se prefiere usar el sulindac, pero no lo tenemos actualmente, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos de la indometacina? Maternos, náuseas, pirosis, vómitos, problemas gastrointestinales, hemorragia gastrointestinal y lesiones renales por el uso prolongado, mayor de 48 horas. Y fetales, vamos a tener cierre del ductus arterioso, va a producir oligohidramios e hipertensión pulmonar neonatal. O sea, después de nacer, si lo utilizamos mayor de 48 horas, nos va a producir esto. Y eso tenemos que decirlo al pediatra para que esté atento. Es por eso que no lo utilizamos mucho tampoco. Por otro lado tenemos los bloqueadores de canales de calcio, que es el que utilizamos más frecuentemente. Dentro de ellos tenemos amitriptilina. Esto va a relajar la musculatura uterina y reduce la resistencia muscular, pero lo que nos puede producir es hipotensión materna, que nos puede condicionar una insuficiencia uteroplacentaria y las cefaleas, ¿no? La dosis diferente, ¿no? Algunos tenemos una dosis de ataque de 10 o de 20 miligramos, que le damos a la paciente cada 20 minutos hasta completar 5 dosis y luego ya la dejamos cada 4 horas y ya se la va espaciando cada 6, cada 8, cada 12 hasta que cesen las contracciones, ¿ya? La dosis máxima al día es de 90 miligramos. Otros tenemos los agonitas de la oxitocina, que es el atosiban. Este es un análogo de la oxitocina, actúa en forma de competitividad, ¿no? O sea, va a irse a los receptores de oxitocina y va a disminuir las contracciones uterinas, ¿no? Menos efectos colaterales que los beta agonistas, y la dosis de ataque va a ser de 6.75 miligramos endovenoso en polvo. Luego le vamos a dar 300 microgramos durante 3 horas y luego 100 microgramos minuto endovenoso, máximo 45 horas, no más. El sulfato de magnesio, como les comentaba, no solamente nos va a servir en pacientes con preeclampsia severa, sino también lo podemos utilizar en estas pacientes. ¿Por qué? ¿Qué nos va a producir el sulfato de magnesio? Relajación de la musculatura uterina, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado, porque si utilizamos mucha dosis de sulfato de magnesio, ¿qué nos va a llevar? A que la paciente nos pueda hacer hasta un paro, ¿no? Tenemos que controlar los reflejos osteotendinosos, la orina de la paciente, ¿no? ¿Qué más tenemos que ver? Si la paciente, la frecuencia respiratoria, está bien, los reflejos, ¿ya? ¿Qué utilizamos si nos pasamos de, ¿cómo se llama el sulfato de magnesio? El gluconato de calcio. ¿Qué es lo primero que te va a decir la paciente cuando tiene exceso de sulfato de magnesio? Doctor, mi cara me quema la cara, ¿no? Ese es el primero. Cuando tenemos más o menos, ya nos hemos pasado más o menos 20 gramos, ¿no? De sulfato de magnesio. Entonces, como el sulfato de magnesio lo podemos utilizar hasta en dosis de 5 gramos, que lo podemos colocar en dextrosa, o lo podemos colocar en fluoruros de sodio, ¿no? Esto de acá lo utilizamos como si fuera una dosis de ataque para preeclampsia severa, ¿no? Y luego ya lo podemos dejar como una dosis de mantenimiento. O sea, para que se acuerden. Lo que tenemos que vigilar, reflejos, frecuencia respiratoria materna, diuresis, y si nos pasamos, ya la paciente está mal, sin reflejos, le ponemos gluconato de calcio a 1 gramo endovenoso en 3 minutos. En cuanto a la maduración pulmonar, tenemos varios medicamentos que podemos utilizar, dentro de los cuales el que se ha visto que tiene más efectividad es la betamethasona. Desgraciadamente la betamethasona es cara, cada ampolla cuesta casi 45 soles y el CIS no lo da. Es por eso que utilizamos la dexametasona, ¿no? Que tiene un efecto similar, no parecido, pero demora un poco más en el tratamiento. La betamethasona vamos a utilizar 12 miligramos intramuscular cada 12 horas por 2 dosis. Y la dexametasona 6 miligramos cada 12 horas por 4 dosis. La hidrocortisona también nos puede ayudar, pero es un poquito más alejado, no lo utilizamos la primera línea, ¿no? 500 miligramos endovenoso cada 12 horas hasta completar las 4 dosis.
¿Para qué nos sirve la maduración pulmonar? Para tener menos índice de que el paciente o el bebito cuando nazca haga síndrome de membrana hialina, ¿no? Es por eso que lo que queremos hacer y disminuye la mortalidad neonatal precoz. Tenemos que aplicar entre las 24 y 34 semanas con o sin ruptura prematura de membranas. ¿Por qué hasta esa edad gestacional? Antes de las 24 no tenemos cómo durar porque ni siquiera hay neumocitos tipo 1, ¿no? Y mayor de las 34 semanas no tiene sentido porque ya estamos en los neumocitos tipo 2 y dándole o no dándole a los corticoides no va a haber ninguna diferencia, ¿ya? Los corticosteroides van a estimular la diferenciación de las células epiteliales, el fibroblasto, y va a aumentar la síntesis y secreción del surfactante de los neumocitos tipo 2. El complejo glucocorticoide receptor se une a sitios específicos del ADN y origina la transcripción de las moléculas del ARN mensajero para la síntesis de proteínas específicas, por ejemplo, del surfactante B y el C, que tienen importante participación al desarrollo de la función pulmonar. El resultado final de esta síntesis proteica aumentada de los neumocitos tipo 2, con elevación de la producción de fosfatidilcerol, fosfatidilcolina y de las proteínas SPA y SPB. Eso es lo que queremos hacer con el uso de los corticoides. Fundamentos fisiológicos: el aumento del surfactante tisular o alveolar, aumento de la sensibilidad y volumen del pulmonar máximo, va a haber una disminución de la permeabilidad muscular, la estructura pulmonar va a estar más madura, mejora el clearance del líquido pulmonar, la respuesta a la terapia con surfactante y mejora la función respiratoria y la sobrevida. Beneficios: va a disminuir la mortalidad hasta un 80%. El síndrome de membrana hialina en menores de 34 semanas hasta un 40 o 60%. La enterocolitis necrotizante hasta un 80% y la hemorragia intraventricular hasta un 90%. ¿En quién no damos corticoides? En los que son sensibles a los fármacos, ¿no? Que tengan infección sistémica materna, o la tuberculosis, la enfermedad sistémica también, ¿no? Si tienen una citocidosis diabética, los corticoides les va a aumentar más la glucosa y la paciente va a ir peor, ¿no? Malformaciones fetales incompatibles con la vida, por lo mismo que ya les había comentado. La madurez pulmonar la podemos medir también con test, ¿no? El test del fosfatidilcerol, que si nos da positivo alto, mayor de 2 miligramos por litro, positivo bajo en 0.5, negativo menor de 0.5 y enzimático entre 19 y 89 miligramos por litro. Si está positivo, alto o bajo, el cebito está maduro, ya no tenemos por qué darle maduración pulmonar. El test de lecitina y fibromelina, si es inmaduro, si este es menor de 2, ¿no? Y va a haber ausencia del fosfatidilcerol. Es incompleto cuando es mayor de 2, pero hay ausencia de prostaglandinas y es maduro cuando es mayor de 2 y hay presencia de prostaglandinas. Y el test de Clemens, que también nos sirve para ver maduración pulmonar, ahorita lo vamos a ver para que vean las figuritas de qué es lo que se mide, ¿ya? La valoración de la madurez pulmonar es una ventana cronológica en que los estudios bioquímicos pueden ayudar a tomar decisiones entre estas semanas claves, 24, menos de 32 semanas, ¿no? De 32 a 26 semanas. Hay una cuantificación de los fosfolípidos como cromatografía de la capa espinal bidimensional y el índice de lecitina y fibromelina, que es el más usado, pero tenemos falsos positivos cuando se contamina con sangre o con pulmón, ¿no? Esto nos va a dar un índice de más o menos, si tenemos el índice de lecitina y fibromelina mayor de 2.5, tenemos un pulmón maduro con una sensibilidad hasta un 100%. El fosfatidilcerol no nos va a dar falsos positivos, ¿no? Si se contamina. Su aparición indica madurez pulmonar en casi un 81% de sensibilidad y un 43% de especificidad. El test de Clemens, como les comentaba, tenemos 3 tubitos, ¿no? En 3 tubitos vamos a poner el líquido amniótico, etanol al 95% y suero fisiológico, ¿no? Y vamos a agitar los 3 tubos y vamos a dejar reposar 15 minutos. Resultados: si tenemos ausencia en los 3, hasta que no se forme el anillo, como se ve acá, va a haber inmadurez pulmonar. Si hay presencia en un tubo de un anillo, también es inmadurez. Si hay uno en uno y uno en 2, ¿no? Ahí es intermedio. Y si hay 3 en los 3 tubos,
es madurez pulmonar. Generalmente no lo utilizamos mucho porque no tenemos los medios, ¿no? Esa es parte teórica. En lo que es el manejo de parto prematuro, de preferencia tenemos que hacer el monitoreo. Si hay ruptura prematura de membranas, utilizamos lo que podemos utilizar es la ecografía para ver el índice de líquido amniótico, si hay oligohidratos o no, y el test del hecho que se coloca el espéculo de la paciente, se saca una muestra con un hisopo, se pone en una lámina y se va a ver el microscopio para ver si hay los helechos. Tampoco no están 100% positivos porque si tiene flujo la paciente se va a ver los helechos, ¿no? Entonces no nos dice si es líquido o no. Si el feto es mayor de 34 semanas y la presentación es cefálica, le damos chance para parto vaginal. Si hay controversia en lo que es la episiotomía, se dice que si hacemos episiotomía pues, va a disminuir la hemorragia intraventricular, no se sabe, ¿no? Algunos dicen que sí, algunos dicen que no, el pediatra dice que sí, para ellos es mejor, hacemos la episio. Si es pelviano, obviamente la vía es más adecuada porque vamos a disminuir la hemorragia. De nalgas. Si hubo ruptura prematura de membranas, tenemos conducta expectante si es menos de 24 semanas, porque no va a llegar uno con RPM tan prolongado a pasar las 34 semanas, ¿no? Tenemos que esperar nada más. Hoy hacemos intervención con corticoides, antibiótico terapia, le damos tocolíticos para mejorar el pronóstico del bebito. Si hay mayoría gestacional y hay un periodo de latencia entre la ruptura prematura y el parto, va a ser menor, ¿no? Pero tenemos que tener cuidado con la niñitis. La antibiótico terapia de elección es la ampicilina, que se le da 2 gramos cada 6 horas, porque tenemos que ver el estreptococo del grupo B. Y otro que utilizamos mucho más frecuente en los hospitales es la cefazolina de 1 gramo endovenoso cada 6 horas, y no se han reportado mayores beneficios si hubo ruptura prematura de membranas y no se da antibiótico. Entonces, tenemos que enfocarnos para prevenir todos los que son nacimientos, ¿no?, prematuros y reducción de las muertes de los bebitos por prematurez. En lo que es la prevención del nacimiento prematuro, tenemos que tener las medidas de cuidado, ¿no?, incluyendo lo que es la planificación familiar, la educación, la nutrición, especialmente de las niñas, y las prevenciones de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Hay que tener un cuidado en lo que son los controles prenatales, incluyendo la detección temprana de enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Si hay presión o no presión alta, para eso sirven los controles prenatales. ¿El control prenatal para qué nos sirve? Para ver el riesgo, ¿no? Es para verlo conocido. La educación, ¿no?, para promover una inducción o una cesárea adecuada, y las políticas de apoyo. En lo que es la gestión del parto prematuro, una tocólisis, corticoides para modular el pulmón del bebito y antibiótico terapia en el caso de que haya ruptura prematura de membranas. Si tiene infección pulmonar, también queda antibiótico. Y la atención del bebé, atención esencial y es extra en los recién nacidos, especialmente que necesitan apoyo alimenticio, reanimación neonatal, cuidado de mamá canguro, el lavado con clorexidina del cordón, que nos ayuda. Se ha visto que tanto el lavado de clorexidina, o sea, si limpias el cordón con alcohol, con clorexidina o con yodo, no va a haber una experiencia significativa, ¿no? Pero utilizando clorexidina entre esos 3, se ha visto que ayuda más a disminuir una infección. La gestión del bebé, en los bebés prematuros con complicaciones, especialmente los que son el problema respiratorio, y un amplio cuidado intensivo neonatal cuando la capacidad no lo permite, ¿no? Entonces, ¿por qué se mueren los bebitos en el Perú? Porque no tenemos un buen soporte en la parte neonatológica, ¿no? Nosotros, los ginecólogos, tenemos ese problema. Tenemos un bebé prematuro, no lo podemos sacar porque ya está con la infección, porque los neonatólogos no tienen incubadora, no tienen la culpa, porque tampoco tienen los medios, ¿no? Tienen de repente demasiados bebitos en unidad de cuidados intensivos, todos están mal y no tienen dónde poner a uno más, ¿no? Esta es nuestra principal deficiencia en el servicio de salud, ¿no? Tenemos que tener mucho más en esa área, que el ministerio dé mucho más dinero, por ejemplo, para que compren más incubadoras, para que contraten más personal de neo, para que puedan poder ver a estos bebitos que nacen prematuros, ¿no? Las técnicas simples y económicas que salvan las vidas, los expertos en Naciones Unidas, las instituciones médicas y las organizaciones de campo podrían salvar vidas en menos de 3/4 partes en todos estos bebitos si le ponemos corticoides prenatales a las madres con parto prematuro, si tenemos lo que es el cuidado de la madre canguro,
si utilizamos la crema séptica para la infección del cordón y antibióticos para combatir las infecciones. ¿Ya? Acuérdense que la prematurez en la actualidad es uno de los grandes desafíos de la medicina perinatal. Y no solo porque es un reto médico, sino también porque constituye un grave problema en lo que es para la familia, para la sociedad y para la economía, ¿no? Un bebito prematuro es costoso, va a tener secuelas probablemente neurológicas por el uso muy prolongado de oxígeno, y eso va a acarrear que el bebito va a tener que pasar rehabilitaciones, y eso es costoso tanto para la familia como para el Estado, ¿no? Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Algo que no se les haya quedado claro? ¿Nadie no sabe lo que no? En el termonitracina es el que se utiliza de preferencia, porque también hay de ecografía, además hay tinciones con azul de vinilo, hay otros métodos diagnósticos que quería saber en el servicio. En el servicio, por lo menos en el hospital donde trabajo, que es el 2 de mayo, no tenemos ¿cómo se llama? Las cintas. No tenemos las cintas. Lo que utilizamos nosotros es clínico y por ecografía, ¿no? Si la paciente refiere una ruptura, que por la clínica se ve, tú le pones espéculo, esa maniobra de Valsalva, la paciente puja, sale líquido. Ya no hay, ahí ya no hay duda, ¿no? Que está perdiendo líquido la paciente. Si tienes duda, lo que vas y haces una ecografía. Si encuentras un oligohidramnios, esa es la causa, ¿no? Ha tenido ruptura. Y ante la duda, antibiótico, ¿no? Porque eso te va a condicionar el parto prematuro. Obviamente, si el feto tiene más de 34 semanas, por lo menos en el hospital como protocolo, se termina la función, porque ese feto ya está maduro. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? Bueno, ya que no tienen ninguna pregunta, bueno, quedamos para que continúe la doctora Bernal con la siguiente clase. ¿Ya? Gracias.